Un saludo, señores. Tercer Congreso Internacional CINECO, Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. La práctica docente, licenciatura en Química, UD, como Observatorio de la Inclusión Educativa. Mi nombre es María Luisa Araújo. La práctica docente en su intervención en la escuela es un espacio propicio para observar las problemáticas de orden pedagógico y didáctico, pero también a nivel social y cultural porque es mediadora de diversidad en cuya dinámica los sujetos y las acciones adquieren significados a través de las directrices que la rigen en el marco educativo. La política pública, a su vez, maneja los planes curriculares, las orientaciones pedagógicas y didácticas, la construcción social de sujetos y el desarrollo integral de los mismos. Se convierten en objetos de investigación. En este contexto se mueven las situaciones particulares, como es el caso de la inclusión educativa, que es precisamente el tema central de esta investigación. Los objetivos: identificar la concepción que tienen los profesores noveles de licenciatura en química de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas sobre las poblaciones que abarcan la educación inclusiva, en determinar las acciones realizadas por las instituciones educativas para integrar a los estudiantes de población incluyente mediante las percepciones de los practicantes de licenciatura en química en la Universidad Francisco José de Caldas. Vislumbrar las acciones de sensibilización e información en valores como el respeto y la tolerancia en la interacción de las poblaciones de estudiantes diversas. Es reconocer el uso de estrategias pedagógicas que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes de poblaciones incluyentes en las instituciones educativas en donde se realiza la práctica docente de licenciatura en química. La metodología para llevarlo a cabo se empleó en la investigación descriptiva en el marco del método cuantitativo, con el propósito de analizar las percepciones de los docentes en la formación acerca de la inclusión educativa. Como variables se emplearon las prácticas docente como dependiente y como independientes la inclusión y las estrategias pedagógicas. El diseño de instrumentos se hizo a partir de una encuesta de opinión mediante la escala de Likert. En la población fue de 187 docentes, mediante una muestra representativa de 56 practicantes como observadores directos de la dinámica de la realidad escolar a quienes se les aplicó la encuesta. Como resultados obtuvimos que el 31% y el 52% estuvieron, digamos, de acuerdo, es decir, que prácticamente el porcentaje positivo se inclina a la izquierda, pues a mi izquierda, y a la derecha, pues prácticamente está un 12% en desacuerdo, ¿sí? La atención se dedica a los estudiantes discapacitados, es lo que generalmente creen. Con respecto a que si las capacidades superiores requieren atención, estuvo, digamos, en desacuerdo un gran porcentaje, que fue el 33%. Sin embargo, teniendo en cuenta los dos aspectos de totalmente de acuerdo y de acuerdo, pues sería 17.5 y 26.3 que superan la cantidad del desacuerdo, ¿sí? Es decir, que sí tratan de reconocerlos dentro de ellos, pero la mayoría identifica como que no encajan dentro de ese marco. El 31.6 totalmente de acuerdo, y de acuerdo el 54.4% frente a la pregunta: los problemas de aprendizaje requieren atención y vigilancia. Entonces, digamos que la mayoría piensa que sí requiere mucha atención. Entonces, esto es bastante interesante saber que como que se inclina más hacia las problemáticas de discapacidades y estudiantes con problemas. Con respecto a la educación pública, tiene una gran sensibilidad para las comunidades, porque es precisamente es eso. La educación pública tiene una gran sensibilidad por las comunidades étnicas, considerando las poblaciones vulnerables y desfavorecidas, al igual que los problemas de aprendizaje y los discapacitados. Entonces, esta pregunta tenía que ver con con las etnias, y también se inclinaron bastante porque, digamos, el 29.8% y el 36.8% estaban de acuerdo con que se requiere una atención hacia ellos. Digamos, un 15.8 estuvo en total desacuerdo, y en desacuerdo estuvo alrededor del 30%. Respecto a la concepción, que si las lenguas extranjeras como limitación para la comunicación en cuanto al intercambio de países y todas estas situaciones, entonces la mayoría estuvo un porcentaje más o menos como parecido en cuanto a que estaban de acuerdo y en desacuerdo, o sea, como que hubo divisiones, hubo opiniones divididas precisamente porque hay personas que han ido a otros países y como que no encuentran esa limitación. Em,
En cuanto a que la relación entre compañeros, ¿cómo se da? Entonces, el 36% y el 29% están totalmente de acuerdo que en la práctica docente se procuran tener espacios de integración para que los estudiantes estén sin problemas, particularmente los que tienen una mayor vulnerabilidad. Con respecto a que si en las instituciones educativas existe una preocupación por formar comportamientos sensibles en los estudiantes, entonces el 36,8% totalmente de acuerdo y de acuerdo el 29,8% se inclina bastante hacia la izquierda, que en el lado positivo, que sí se preocupan por esta situación. Con respecto a se ha fortalecido en las instituciones los comportamientos empáticos frente a la población vulnerable, entonces está el 35,7% y el 44,6% se inclinan porque sí se ha fortalecido muchísimo en las instituciones ese sentimiento o esa empatía hacia las personas vulnerables. En cuanto a esa relación entre compañeros, que si hay respeto, consideración entre compañeros que son promovidos por la misma institución, el 35,1% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 47,4% de acuerdo y el 35,1% en total de acuerdo. Entonces se inclina también a algo positivo. Eh, en este punto, en donde corresponde a las estrategias pedagógicas que se emplean para que los estudiantes compartan entre ellos, entonces el 22,8% está totalmente de acuerdo y de acuerdo el 43,9%, o sea que está también por un lado positivo. Totalmente de acuerdo 37,7% y de acuerdo 41,1%, muy parecido al anterior, que se realiza trabajo en el aula para lograr integración de los estudiantes con necesidades diversas. Y en estrategias pedagógicas con relación al aprendizaje cooperativo, que si se emplea para lograr participación, integración y apoyo mutuo entre compañeros, totalmente de acuerdo estuvo el 28,1%, el de acuerdo 47,4%, igualmente se inclina a un lado positivo. Acciones para lograr el aprendizaje, entonces las estrategias pedagógicas y didácticas son un excelente recurso para lograr aprendizaje o aproximarse a ello en poblaciones diversas. Entonces, 31,6% estuvo de acuerdo 40,4%, igualmente se inclina de nuevo a un lado positivo. Y las acciones para lograr el aprendizaje, entonces, el 29,8% y de acuerdo el 31,6%, las clases de colegios donde se realiza la práctica se desarrollan actividades mediadas por el juego, por ser integrador y desenfadado en su desarrollo, lo que facilita el aprendizaje y la inclusión. O sea, estas prácticas se utilizan muchísimo, estas estrategias pedagógicas. Y en cuanto a la pregunta que responde, que si se realiza seguimiento para identificar el aprendizaje progresivo de los estudiantes de la población diversa, el 33,9% está de acuerdo y de acuerdo el 37,5%, o sea que es positivo el cuanto a la discusión, los estudiantes que están formando para profesores tienen la percepción de que la educación inclusiva se centra especialmente en poblaciones de estudiantes discapacitados, lo anterior porque la política pública ha reforzado esa creencia. El profesor es un mediador en las interacciones entre estudiantes, por tanto se esperaría que al tratarse de poblaciones que requieren una educación inclusiva, deben ser mayores los esfuerzos. De igual modo, las interacciones entre estudiantes también están orientadas por las directrices institucionales que deciden a qué se le da importancia y a qué no. Las estrategias pedagógicas apuntan a conseguir que el estudiante adquiera el aprendizaje a través de maniobras pedagógicas que permitan realizar un seguimiento para identificar el aprendizaje de la población de estudiantes diversa. Las estrategias pedagógicas son útiles para mover la integración de las poblaciones de estudiantes diversas, trabajo en equipo, la lúdica o cualquier otro tipo de estrategia que implique compartir con el otro, porque contribuyen al acercamiento entre compañeros, la cooperación, el aprendizaje y el apoyo mutuo, porque ayuda incluso a que estudiantes de aprendizaje más avanzados auxilien a otros menos avanzados a jalonar los aprendizajes. Como conclusiones tenemos que en Colombia se ha tomado en consideración la inclusión de poblaciones de estudiantes diversas que se ve reflejado en la década de los 90 con la Constitución Política, Decreto 2028 y la Ley 361 que establecieron los cimientos de la protección de personas con limitaciones o capacidades o talentos especiales. En 2010 por las urgencias mediáticas o mundiales, se dio verdadera importancia a este tema con todo el marco de la educación inclusiva, se redujo más
centrándola a personas con discapacidades con el decreto 1421 y el decreto integral de niños, adolescentes y jóvenes con trastornos de aprendizaje. De ahí que el empeño en sensibilización de esta problemática en instituciones educativas de primaria, secundaria y superior guiarán sus esfuerzos a partir de estas políticas públicas. Para lograrlo, a la luz de estos criterios, parece ser que la cobertura de educación inclusiva requiere de otros lineamientos de política pública. Como conclusiones también tenemos la práctica docente como espacio de interacción con la realidad escolar, permite observar la dinámica educativa, las interacciones entre docentes y alumnos, la diversidad de situaciones sociales y educativas en los diferentes grupos sociales, aprovechando esta coyuntura que los practicantes tienen para acercarse a intervenir en la escuela de forma directa o sumergirse en la cultura para descubrir sus entramados ricos en conocimiento dispuestos como fuente de experiencias que a la luz de la investigación convierten a la práctica como un observatorio de la escuela. Por tanto, se puede recoger información desde las percepciones de los practicantes para contribuir a la investigación y con ello resignificar las acciones en el marco educativo como lo propuso Lauren Eastinghouse. Esta es la bibliografía. Agradecimientos al programa de licenciatura en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por haberme delegado la función de coordinadora durante más de 20 años y también al Congreso Cineco, Internacional Cineco. Gracias.